el incremento del salario mínimo en 3.5% deja aún, digamos, el salario para el 2021 por debajo del umbral de pobreza. El umbral de pobreza, de acuerdo con Planeación Nacional, está en 272.000 pesos. Es decir, quienes ganen menos de 272.000 pesos mensuales son pobres. Y si uno divide el salario mínimo entre 3,6, que son la familia promedio en Colombia, eso nos da 252.000 pesos. Es decir, que el salario mínimo mantiene, digamos, el nivel de pobreza en el país, que es uno de los indicadores que más se ha deteriorado en el contexto de la pandemia. Estamos hablando de unos indicadores cercanos al 40%. En segundo lugar, el salario mínimo sigue siendo muy bajo en capacidad de compra interna. Una familia de ingresos bajos solamente compra la mitad de la canasta mínima vital. Esto significa que un hogar requiere 2 personas trabajando por un mínimo para acceder a ese mínimo vital. En tercer lugar, el salario mínimo en dólares americanos sigue siendo muy bajo. Más de la mitad de los países de la región tienen salarios mínimos en dólares muy por encima. Esto significa que no es un problema para exportar. Si el país no exporta, no es por el salario mínimo ni por los salarios del país, sino porque no tiene una oferta, digamos, diversificada más allá del petróleo, del carbón, del banano o de las flores. Entonces creemos que el país necesita tomar con seriedad la política salarial, incrementándola por encima del umbral de pobreza los salarios, especialmente el mínimo, y desde luego controlando otros costos que le impiden a las empresas margen de maniobra para pagar mejores salarios. Por ejemplo, el control de las tasas de interés. El kilovatio hora de energía en Colombia es 4 veces el promedio internacional. La gasolina es muy costosa, los fletes, todos estos costos le quitan al país competitividad. Y necesitamos que el gobierno controle, reduzca estos precios que le quitan competitividad e invierta mejor los recursos que pagamos en impuestos en infraestructura de transporte para mejorar la productividad económica del país.